Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, allá donde se encuentran en sus hogares. Gracias damos al Señor por esta oportunidad. Venimos de un fin de semana maravilloso. Tuvimos la palabra del pastor Juancito Hernández, nuestro pastor. Tuvimos la administración de la Cena del Señor y en este momento, para iniciar martes 13 ya de octubre, cómo pasa el tiempo, hoy tenemos la oportunidad nuevamente de venir a la palabra del Señor y de aprender muchísimo. Siempre me gusta redimir el tiempo y hacerlo lo mejor posible para que usted pueda sentirse cómodo, sentarse en su casa, apartar este tiempo para Dios y ser edificado a través de la palabra. Así que yo le invito a que usted busque en su Biblia el Evangelio según San Mateo capítulo 14. Vamos a ir del verso 22 en adelante. Y mientras usted se ubica en el texto, vamos a orar para poner ese tiempo en las manos del Señor y permitirle al Señor que Él nos siga enseñando a través de su palabra y nos bendiga ricamente a través de esto que está acá escrito, que tanto bien va a hacerle a nuestras vidas, a nuestras almas. Oramos mientras usted se ubica en Mateo capítulo 14, verso 22. Padre, te agradecemos infinitamente este tiempo. Yo sé que necesitamos esta palabra. Yo sé que nos hace falta escuchar esto. Yo sé, Dios mío, que esta palabra tú la trajiste por algo, porque tú no te equivocas, tú eres fiel. Así que hoy, mi amado Señor, yo te pido que tú bendigas a tu iglesia, que tú bendigas a tus hijos y que en el nombre de Jesús tú traigas esta palabra rica, abundante, Señor, y nos bendigas a todos en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te doy gracias, Padre, por todo lo bueno que tú eres y porque en el nombre de Jesús siempre estás dispuesto a bendecirnos y a llenarnos de tu palabra y de tu poder en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mateo capítulo 14, verso 22 leo para ustedes. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. La Biblia nos está narrando un texto en el que Jesús termina de dar un sermón a una multitud. En este sermón Jesús alimenta aproximadamente a 5,000 personas sin contar hombres ni mujeres. Recuerden que aquí en este caso la cifra puede aumentar, pero sí estamos hablando de miles. Este milagro se da después de que Jesús sale, después de que, valga la redundancia, habían matado a Juan el Bautista. Jesús sale del lugar, pasa con sus discípulos, hace este milagro portentoso después de enseñarle a la multitud. Cuando Jesús termina de enseñarle a la multitud, entonces Jesús, para despedir a la multitud, primero despide a los discípulos y les dice: señores, adelántense, lleguen a la otra ribera mientras yo despido a la multitud. Jesús ya tenía todo bajo control. Jesús sabía qué iba a pasar y qué iba a acontecer. Los discípulos no, por supuesto. Esto una vez más a nosotros nos dice que definitivamente los planes del Señor se escapan por completo a nuestra comprensión. Los planes del Señor se escapan por completo a nuestro raciocinio y al control que nosotros creemos tener sobre la situación. Él es el que verdaderamente está al control. Nosotros solo obedecemos y vamos en pos de lo que Él dicta en su palabra, nosotros como hijos obedientes. En este caso Jesús despide a los discípulos suben a la barca, parten a la otra ribera. Dice la Biblia que Jesús despide a la multitud y efectivamente despedida a la multitud, Jesús sube a orar. Cuando Jesús termina de orar, dice la Biblia que ya se encontraba solo, no había nadie. Para este punto, la barca en la que los discípulos habían subido iba a medio mar, estaba en medio del mar, es decir, ya había recurrido un tiempo considerable. La barca está a medio mar, allí van los discípulos y cualquiera se preguntaría, Jesús le dijo a los discípulos que se adelantaran, ¿cómo los iba a alcanzar? Ya Jesús sabía qué iba a hacer, no podía rodear por supuesto todo el mar porque los discípulos llegarían, estarían esperándolo durante mucho tiempo, pero Jesús sabía cómo llegar exactamente al encuentro con ellos. Esto es maravilloso porque una vez más nos dice que el Señor es tan perfecto y tiene el control tan absoluto de la situación y de nuestras vidas que Él sabe cómo y cuándo llegar a nosotros en el momento preciso. Para este momento dice que ya había avanzado como a la cuarta vigilia de la noche. Eran como las 3 de la mañana, según los tiempos bíblicos, aproximadamente podían ser las 3 de la mañana esta cuarta vigilia de la noche. Imagínense, a las 3 de la mañana era oscuro, había viento, había contrariedad y de repente
Jesús aparece a sus discípulos y dice la Biblia literalmente que vino a ellos andando sobre el mar. Ya estamos en el verso 25, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Por supuesto que es natural que los discípulos en medio de las 3 de la mañana, en medio mar, ven a una figura que viene caminando sobre el agua y se les olvida por completo que cabe la posibilidad de que este sea Jesús. Ya le habían visto hacer milagros, ya le habían escuchado a Jesús decir que él era el Hijo de Dios. Ellos ya pudieron haber tenido la noción de que el maestro era capaz de hacer cualquier cosa que pudiera. A Jesús se le sujeta el tiempo, el espacio, el átomo, las células. Siempre me gusta decirlo así porque la verdad. Pero en este momento, mis amados hermanos, dice la Biblia que ellos perdieron la noción y cuando lo vieron, tuvieron miedo, dieron voces, entraron en pánico. Por supuesto, a cualquiera le puede pasar. No vamos a juzgar a los discípulos ni a creernos superhombres y supermujeres llenos de fe, quienes no se asustarían en una escena como esta. Por supuesto que se tuvieron que haber asustado, por supuesto que pudieron haber tenido miedo, estar en medio del mar y llega Jesús caminando, pero todavía no les había dicho nada. Entonces ellos solo ven la figura de aquello que se acerca y por supuesto el pavor tan terrible. No sé si a usted le ha pasado que le pegan un susto y cuando uno se asusta lo primero que hace es gritar, temblar, porque es una reacción del cuerpo, es una reacción del cuerpo, es una medida que nuestra mente tiene, que nuestro sistema tiene para defenderse. El miedo, ¿qué hago? ¿Para dónde hago? ¿Cómo me resguardo? ¿Verdad? Entonces Jesús, que conocía muy bien a sus discípulos, para poder atenuar ese miedo que ellos sentían porque no habían entendido que era él. Entonces dice la Biblia que el verso 27 dice: pero enseguida Jesús les habló. Número 1, yo quiero en este momento que usted entre conmigo en nuestro tema, ¿de acuerdo? Él me tomó con su mano. Él me tomó con su mano, ese es nuestro tema. Ahora, número 1, yo quiero decirle a usted, en medio de cualquiera que sea nuestra situación, Jesús siempre nos va a hablar. Nunca Dios se quedó callado en medio de una situación en la que estamos involucrados como sus hijos y en la que Él está involucrado. Involucrado y comprometido como nuestro Dios. Recuerde que Él está comprometido con nosotros a acompañarnos, a guiarnos, a dirigirnos, y bajo esa premisa entendemos entonces que Él siempre va a estar dispuesto a hablarnos, a decirnos: mire, es por aquí, mire, por aquí no es, haga esto, deténgase, continúe, como que fuera nuestro copiloto, solo que en este caso Él es el que va al timón, y nosotros estamos obedeciendo lo que Él nos dice y como Él nos dirige. Ahora bien, dice la Biblia, Jesús les habló. Ten en cuenta que si necesitas que Dios te hable, Él te va a hablar. Pero una cosa es que Dios nos hable, otra es que nosotros le escuchemos. Escuchar no es lo mismo que oír. Y ahora le voy a explicar por qué. Una vez más, la palabra del Señor es muy clara, es muy precisa, nos viene a enseñar porque somos gente en formación, somos hijos en constante formación, cristianos en constante crecimiento, cristianos en constante desarrollo de carácter, desarrollo de temperamento firme en la fe. Entonces, cristianos que están desarrollándose en su madurez. Entonces, Jesús está dispuesto a hablarnos y Él siempre nos va a hablar, la Biblia nos lo dice. Pero si Jesús nos está dispuesto a hablarnos, para nosotros es implícita la orden de que entonces tenemos que estar apercibidos para escucharle. Porque muchas veces Jesús nos habla, Dios nos habla, pero nosotros estamos conectados en el canal equivocado, en el canal del miedo, en el del pánico, y nos desconectamos, no escuchamos la voz del Señor, perdemos sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, y la voz del Señor que traía la alerta, la alarma, el consuelo, el alivio para la situación que estamos viviendo pasa desapercibida. Nosotros seguimos en la misma situación y Dios del otro lado diciendo: pero yo te estoy hablando, por favor, deja de hacer lo que estás haciendo y pon atención a lo que yo te estoy diciendo. Esa es la voz del Señor. Así exactamente es como trabaja Dios. Dios tiene todo el interés de acompañarnos y lo ha prometido y lo ha cumplido hasta el día de hoy. También tiene todo el interés de dirigirnos y por eso nos habla
Él me tomó con su mano. Pero cuando Dios está dispuesto a hacer un milagro maravilloso, nos habla. La cosa es que nosotros le escuchemos. Ahora, dice, entonces le respondió, vamos de nuevo al verso 27, pero enseguida Jesús les habló. Ahora, ¿qué les dijo? Ponga atención, Jesús les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ojo a las palabras que Él les está diciendo. Él no está diciendo, tranquilos, calmados, aquí yo llegué. No. Él lo dice de una forma organizada. El orden en que Jesús se presenta y les habla es el correcto. Ellos eran los que no estaban comprendiendo. Y digo la mayoría porque hubo uno que sí comprendió lo que Jesús estaba diciendo. Nuevamente, mis amados hermanos, tenemos el compromiso del Señor de acompañarnos, el deseo de Dios de hablarnos, pero nosotros tenemos el deber de estar prestos y atentos para escuchar lo que Él nos quiere decir y así ser bendecido. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos? ¿Cuántas dificultades esquivaríamos si tan solo escucháramos la voz de Jesús cuando nos apercibe y cuando nos habla? Jesús les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Por supuesto, las palabras correctas para un puñado de hombres que estaban en medio del mar, en un desierto, y que ven a un elemento caminar sobre el agua que desconocen, que no pueden discernir, que no saben cómo es ni qué es. Entonces, en ese momento, Jesús sabe que están aterrorizados y paralizados del miedo y les habla. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces ellos no entendieron. ¿Y por qué le digo que no entendieron, mi hermano? Porque si hubieran entendido, si hubieran captado de inmediato esto, como lo captó este protagonista a continuación, muy posible esta historia no habría sido de un segundo hombre caminando sobre el mar, sino de varios de sus discípulos caminando sobre el mar. Pedro estaba acostumbrado a ser señalado como por los discípulos como ese un poco prepotente, aquel un poco lleno de ira, aquel un poco descontrolado. Pedro sabía que los discípulos se traían algo contra él, hay veces, y tal vez tenía esa sensación. Recuerden que era un equipo de trabajo. Si hoy por hoy los equipos de trabajo es muy difícil que se complementen porque hay diferentes caracteres, diferentes intereses, diferentes formas de pensar, pues por supuesto que en el equipo de discípulos de Jesús no era la excepción. No era la excepción. Ahora vea qué interesante esto, mi amado hermano, y qué hermoso. Cuando Pedro escucha, antes de escuchar las palabras, Pedro escucha la voz. Pedro escucha la voz. Pedro escuchó la voz y la identificó. Pedro dijo, este es Jesús. En el momento que Jesús abre la boca para hablar, el primero que lo está escuchando es Pedro. Y Jesús dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y Pedro dice, vaya, pero es el maestro. Este es Jesús. Pensamos que no era, pero ahora que nos habla y que yo escucho, tengo casi 2 años escuchándolo. Ya me memoricé el timbre de voz de Jesús, ya Pedro se lo tenía más que memorizado y lo discernió desde el momento en que Jesús habló. Esto es una relación, aquí nos está hablando la Biblia de una relación profunda. A Pedro, más que escuchar, a Pedro no le conmovió tanto lo que Jesús dijo, sino el hecho de que Jesús era el que estaba ahí. Jesús pudo haber hablado. Si Pedro hubiera estado ahí solo, Jesús pudiera haber dicho buenas noches y Pedro, tranquilo. Pedro no necesitaba todo un sermón de parte de Jesús. Pedro no necesitaba un gran sermón de parte de Jesús. Para Pedro era suficiente con que Jesús le hablara. Esto es maravilloso. Tanto es así que cuando Pedro ve que Jesús, Pedro había estado esperando su oportunidad para destacar. Pedro había estado esperando la oportunidad para hacer cosas maravillosas como las que Jesús hacía. Pedro era un hombre que tenía muchas ganas de hacer las cosas bien para Dios a pesar de sus falencias, de sus errores. Por ahí vi una imagen que decía, yo lleno de errores, Jesús lleno de gracia. Pedro era así. Es exactamente la foto de nosotros cuando estamos en formación en nuestra vida espiritual.
Él me tomó de su mano. No se olvide nuestro tema. Número uno, en cualquier situación Dios siempre nos va a hablar y tenemos que estar seguros de estar apercibidos para escucharle y poder interpretar lo que Él nos dice. Y Pedro dio en el blanco, porque inmediatamente dice, entonces le respondió Pedro. Tiene que haber un entonces para nosotros. Jesús solo habla. Jesús dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro dice, bueno. Entonces Pedro le respondió. Entonces le respondió Pedro, mi amado hermano, tiene que haber un entonces para usted. Un entonces en que usted le diga, Señor, voy a hacer lo que tú me dices que voy a hacer. Voy a ir en la dirección que me marcaste. Ya no quiero más seguir dependiendo de las circunstancias. Ahora quiero depender de tu voz. Quiero aprender a depender de lo que tú me dices. Ya estoy cansado todo el tiempo de la misma situación, de mi vida espiritual inestable, de mi vida espiritual sin fruto y estéril. Ahora quiero que mi vida sea lo que tú dijiste que yo iba a hacer. Tiene que haber un entonces para nosotros. Un entonces para nosotros, igual que como Pedro. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Cualquiera pensaría que Jesús se iba a devolver con una reprimenda bien fuerte para Pedro diciéndole, pero no me estás escuchando. No estás escuchando que yo dije que yo soy. ¿Cómo te atreves a preguntarme en qué te estoy hablando? ¿En japonés? ¿En chino? Como cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos y nuestros hijos nos vuelven a decir, ¿qué me dijo papi? ¿Qué me dijo mami? Hay veces da colerita, ¿verdad? Ya ustedes como padres nos entenderán. Hay veces uno le dice a los hijos, mira, agarra este trapo y ponelo en la pila. Y va, y cuando va medio camino se devuelve el hijo y dice, papi, ¿cuál trapo? ¿Cuál pila? Y se devuelve, no, ese trapo que tenés enfrente, esa pila que está por allá, ¿me entienden? Cualquiera pensaría que Jesús se devolvía a hablarle a Pedro así, pero no, todo lo contrario. Jesús le contesta a Pedro, seguido a la petición que Pedro mismo le hizo. En el verso 29 dice, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hermano, esto es maravilloso. Esto es absolutamente maravilloso. Si todos los discípulos hubieran dicho lo mismo, yo estoy seguro que entonces tendríamos un Mateo capítulo 14 hablándonos de todos los discípulos caminando sobre el agua y no solo de Pedro. Y muchos tal vez se burlaron, Pedro, qué vergüenza, se hundió, pero la pregunta es, ¿caminó o no caminó Pedro sobre el agua? ¿Me han escuchado hablarles esto muchas veces? Por supuesto que caminó, que se hundió fue otra cosa, que la duda lo tomó lo asaltó, eso por supuesto, como a todos nos ha pasado en las veces en la vida. Pero cuando Jesús habla, Pedro escucha. Pedro no solo oyó, Pedro escuchó que se trataba de Jesús. Pedro escuchó lo que él dijo. Jesús dijo, yo soy, y Pedro dijo, si tú eres, entonces voy a ir allá donde tú estás. Pedro dijo, si tú estás desafiando las leyes de lo natural, yo también quiero desafiar las leyes de lo natural. Si tú estás sobre el agua, cosa que nunca nadie ha hecho, yo también quiero estar sobre el agua como nunca nadie lo hizo. Pedro decía, este Jesús tiene algo maravilloso. Yo quiero eso que Jesús está, ese nivel al que Jesús está, porque mi hermano, Pedro entendía y al Jesús referirse como el yo soy, acordémonos que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La connotación yo soy a lo largo de la Biblia es muy profunda. Y Jesús dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Seguro Pedro se acuerda y dice, esto es aquí es donde yo la voy a hacer. Porque Moisés tuvo que partir el mar en dos. En cambio yo puedo caminar sobre el agua. Si Moisés hubiera sabido si yo aprendo a hacer esto, entonces se va a hablar de mí por las eternidades. Entonces ya si se habla de Moisés que partió el mar en rojo, ahora se va a hablar de mí que camino sobre las aguas como Jesús. Entonces no tengo que andar partiendo aguas en rojo, ni como Moisés, ni como Elías, ni como nadie, ni como Eliseo, ni como nadie. Yo camino sobre el agua. Entonces él camina porque sí caminó, pero en algún momento su fe se quiebra y se hunde. Número 2, en algún momento nos vamos a hundir en algún área de nuestra vida. El hundimiento no significa fracaso, precisamente. Cuando nos hundimos después de seguir la voz del Señor, entonces vamos a aprender algo.
Porque le recuerdo, Jesús le contestó a Pedro y le dijo, ven. Si Jesús no le hubiera dicho nada a Pedro y Pedro se tira de la barca, no hubiera estado ni un instante caminando sobre las aguas, se hubiese hundido al momento. Por eso es la diferencia entre las cosas que nosotros hacemos porque nos surge, porque nos precisa o porque nos parece que es mejor hacerlo ya, a esperar a que el Señor nos diga, es el tiempo de que lo haga, ven. Por eso les decía, nos ahorraríamos muchísimos problemas si esperamos primero escuchar la voz del Señor. Número 1, Él siempre nos va a hablar. Número 2, en algún momento vamos a sentir un hundimiento y un derrumbe de las cosas que estamos haciendo. No hay problema si sentimos que nos estamos hundiendo o que se nos está derrumbando nuestro proyecto, si ya hemos escuchado a Jesús decir que caminemos. Yo en lo personal, como pastor de Ministerio Vida Internacional, yo digo, Señor, me mandaste, nos ungiste pastores, aquella actividad tan linda en noviembre del año anterior, casi un año de eso, Padre Santo, y no podemos disfrutar la iglesia. Yo hay veces digo, Señor, pastor en medio de pandemia, eso comencé a hacer. Unos meses para que pudiéramos levantar, tener nuestra personería y hacer algunas cosas importantes y establecernos y ya tener carácter formal de iglesia. Y mira, se vino la pandemia, tuvimos que cerrar de nuevo. Cualquiera pensaría que me estoy hundiendo, cualquier día, pobrecito pastor, que engañado. Pastor de nadie, pastor de gente que está en la casa, tal vez que ni lo escuchan. Cuando la realidad, mis amados hermanos, es que yo y usted, nosotros estamos aquí, no solo yo, nosotros, yo con mi familia allá en casa pastoral, usted con su familia allá en su casa, los que somos parte del Ministerio Vida Internacional, obedecimos a una voz, obedecimos al llamado del Señor que nos dijo, es por aquí, y miren dónde estamos, en medio de la pandemia, pero aquí estamos, porque la pandemia en algún momento va a pasar y cosecharemos los frutos y escucharemos los testimonios maravillosos de todo lo que Dios hizo. Mis amados, tenemos que escuchar, discernir la voz del Señor, y cuando Él nos dice vengan, cuando Él nos dice vayan, entonces vamos, cuando nos dicen vengan, entonces venimos, cuando nos dice suave, deténganse, entonces tenemos que detenernos. Pedro lo aprendió así, Pedro lo puso en práctica así. Nadie entendió, de los otros discípulos, ninguno entendió lo que Jesús dijo. Él les estaba diciendo, me conocen, ustedes me conocen. Cuando Él habló, en el momento que Pedro escucha el timbre de la voz del Señor, ya Pedro sabía quién era. Y quiso desafiar la ley de la natural como Jesús lo estaba haciendo. Y vaya que Jesús le dio la oportunidad de hacerlo y le dijo, Pedro, ¿quieres caminar? Ven. Recordemos, número 1, Él siempre nos va a hablar. Número 2, en algún momento vamos a tener un punto de quiebre. Y aquí es donde yo quiero que usted, por favor, preste toda su atención. Dice el verso 31, al momento, extendiendo la mano, asió de él. Es decir, Jesús tomó a Pedro, Jesús extendió la mano y agarró a Pedro. De aquí es donde nace nuestro tema. Él me tomó con su mano. No importa si usted se está hundiendo. Jesús le dijo que vaya. Si el Señor te dijo camina y sientes que te estás hundiendo, ¿sabes qué va a pasar? Va a haber un contacto directo de Dios contigo. Pedro no se salvó porque Jesús lo sacó del agua. Pedro se salvó porque Jesús lo tocó. Porque si el solo hecho de que Jesús hubiera puesto su mano sobre Pedro, si no lo hubiera sacado del agua, tampoco se muere. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo, hermano? Pedro pudo ver el milagro desde el momento en que Jesús puso su mano e hizo contacto directo con él. Porque no es lo mismo una palmada en la espalda. Ah, qué dicha, te quedó muy rico. Ah, qué dicha, gracias por el agua. Ah, qué dicha, Pedro, muchas gracias, Pedro. Ay, Pedro, este contacto era diferente porque ya estaba en juego su vida. Era un contacto muy personal, era una situación diferente. Pedro no estaba acostumbrado, pero Jesús extiende su mano, lo toca y después de sentir ese contacto directo con Pedro, entonces asió de él, dice la Biblia, y al momento Jesús extendió su mano, asió de él. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando subieron a la barca se calmó el viento.
usted un día va a poder decir: Él me tomó con su mano y me sacó de donde estaba y Él cumplió su promesa. Y esta es la palabra que hoy, ya cerrando este tema, estoy dejando en su corazón para que usted la guarde, para que usted la cuide, para que usted la escudriñe, para que usted vaya una y otra vez y recuerde: cuando estemos en una situación difícil, Él nos va a hablar. Tenemos que estar atentos. Cuando Él nos habla y obedecemos, entonces, mis amados hermanos, muy posible en algún momento vamos a sentir que se nos hunde el proyecto, que se nos derrumban las cosas, pero en ese momento, cuando sentimos que ya no podemos, cuando sentimos que todo se está yendo por la borda y que ya nada es rescatable, ni nuestra propia vida, entonces vamos a ver la mano de Jesús extenderse, tocarnos, asirnos, sostenernos, agarrarnos duro y levantarnos para ponernos en la barca exactamente donde estábamos antes de que todo iniciara. Y Él nos va a volver nuevamente a la marcha para seguir caminando y haciendo cosas grandes para Él. Ahí donde está, yo le pido que usted levante su mano y le diga: Señor, gracias por esta palabra. Estoy consciente que la necesitaba. Muchas veces te he oído, pero no he prestado atención. Muchas veces te he oído, pero no te he escuchado. Hoy, Señor, quiero que tú con tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús, me sigas edificando, y voy adelante en el nombre de Jesús a hacer cosas maravillosas para ti. Y estoy seguro, Padre eterno, que esta palabra va a provocar un despertar en mi vida y voy a salir adelante caminando en el nombre de Jesús. Yo te agradezco, Padre, por este momento, y te honro por todo lo fiel que has sido conmigo. Y gracias porque en tantas veces voy a poder decir: Él me tomó con su mano. Iglesia, que el Señor te bendiga donde estés. Seguimos adelante viendo la gloria del Señor. Seguimos adelante viendo a nuestro Dios maravilloso hacer cosas grandes. Vamos adelante en el nombre de Jesús, que vamos a ver su gloria en nuestras vidas y en todo lo que estemos haciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria. Tú me llevarás, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor.